que ponen, por ejemplo, una foto correspondiente a una campaña del candidato Lleras Camargo de Colombia, donde aparecen tres jóvenes con bikini y en la parte baja del bikini está escrito el logo de la candidatura de Lleras Camargo. Y esta misma foto le hacen un montaje poniéndole el logo anterior de Creo, no el nuevo, sino el logo anterior de Creo. Y muchas personas creen que nosotros apelamos a este tipo de campaña. Hay videos también que no los he circulado porque no viene al caso y luego trucan palabras mías en entrevistas intentando sacar fuera de contexto lo que digo. Son demostraciones de desesperación. Están realmente desesperados. Nosotros estamos avanzando y avanzando muy bien y me topo con estas reacciones. El pueblo ecuatoriano es inteligente, el pueblo ecuatoriano puede dilucidar, sabe que esa campaña es una campaña sucia, sabe que quienes quieren desdolarizar el Ecuador se ven perdidos, quienes quieren exportar agua también se ven perdidos y frente a la desesperación en prácticamente los 10 últimos días de campaña pretenden causar daño desde sus propias tiendas de campaña. ¿Cómo ha visto la campaña electoral hasta este momento? Faltan efectivamente menos de 2 semanas para las elecciones. ¿Ha pegado el discurso de Guillermo Lasso en la gente? ¿Cuáles son las reacciones que usted ha visto en las calles? A pesar de las limitaciones, usted sabe, no se puede ahora hacer concentraciones, no se puede hacer ni siquiera debidamente los desfiles, las caravanas motorizadas. Así es, no se pueden hacer mítines, no se pueden hacer puerta a puerta. Lo que hemos hecho es lo que se permite, son caravanas. Hoy estaré en Santa Rosa, en Pasaje y en Machala. El día sábado estuve en Milagro, en San Borondón, en Daule. El viernes en Esmeraldas. El jueves estuve en Portoviejo, Montecristi y Manta. Es decir, estamos recorriendo todo el Ecuador y la reacción es una reacción muy positiva, de mucho entusiasmo, de mucha alegría. Se ve que la campaña prende en las calles y se ve que las encuestas reflejan lo que vemos en territorio. Bueno, de todas maneras, ese mensaje de Guillermo Lasso de establecer 2 millones de plazas de trabajo para los próximos 4 años supone curiosidad pues, en las personas, porque ese es el problema que tenemos en este momento, a más de una crisis sanitaria, a veces la una causante de la otra, la falta de trabajo en los ecuatorianos. ¿Cómo usted hará para que, si es que es presidente en el corto plazo, tener la cantidad de trabajo necesaria? Suponemos que 1 millón de plazas de trabajo en este 2021. Lo que vamos a hacer es promover la inversión. Usted sabe que cuando hay una inversión hay empleo en distintos sectores. En un sector como es el sector de la construcción, usted construye una carretera, en concreto Machala, Guayaquil, Guayaquil, Babahoyo, Babahoyo, Quevedo, que necesita ampliarse, Quevedo, Santo Domingo, que necesita ampliarse, Santo Domingo, Tandapi, Tandapi, Quito, hay unos 600 kilómetros. Concesionar esta carretera implica una inversión de cerca de $1.000 millones. En el momento que se anuncia la construcción de la carretera, pues hay empleo para el maquinista, el herrero, empleo para el carpintero, para el albañil, empleo para quienes trabajan en las fábricas donde se confeccionan los uniformes de los trabajadores, inclusive actividad económica para esa madre de casa que cocina corviche encebollado, lo pone en un canasto y lo manda a vender en los campamentos donde están los trabajadores. Es decir, la inversión trae empleo. Ahora, esta inversión, usted sabe, porque ha estado en el plano económico durante los últimos años, no es inmediata. Y peor con un país que tiene severos problemas, y uno de ellos la corrupción, uno de ellos la falta de encuentros y de consensos entre los políticos ecuatorianos. Fíjese, para muestra un botón, luego del debate obligatorio del Consejo Nacional Electoral, el riesgo país subió más de 1.300 puntos, justamente por algunas declaraciones que se establecieron
en ese debate, en las cuales, por ejemplo, se decía que no van a, determinados candidatos no van a cumplir con el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, esos son determinados candidatos. Yo lo que le digo a usted es ciertamente que toma tiempo licitar la construcción de una carretera, pero tenemos que comenzar, tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos no hay carretera y no hay empleo. ¿Qué es lo que debe hacer este gobierno, el que está en funciones, el que termina el 24 de mayo? Porque en este momento se habla de algunos acuerdos que podrían tomarse para los próximos 4 meses, procesos de monetización, como por ejemplo de CNT, del campo Sacha, entre otros. ¿Qué debe hacer Lenín Moreno y su gobierno? Gobernar hasta el último día, pero faltándole 3 meses y medio, y viendo cómo ha gobernado los últimos 3 años, me da la impresión de que no va a hacer nada, porque es un gobierno lento que desde el primer día nunca tuvo una visión clara de qué hacer con el Ecuador. ¿Qué debería suceder con este proceso en marcha con la refinería de Esmeraldas, por ejemplo? Yo creo que son procesos que deben de ser traspasados a nuestro gobierno. Es decir, debería quedar en suspenso este tipo de Así proyectos. es. Guillermo Lazo, son las 7 de la mañana con 8 minutos en Impacto Informativo. Estamos dialogando con el candidato presidencial Guillermo Lazo, candidato del Movimiento Creo y del Partido Social Cristiano. Hay un inmenso debate en este momento, anterior incluso al debate, al encuentro presidencial del fin de semana pasado, que tiene que ver con la dolarización. Usted se proclama como el candidato que va a continuar con la dolarización. Eso en contraposición con otra candidatura que al parecer desdolarizaría. Así es como se ven las cosas. Bueno, seamos claros, el señor Arauz planteó la desdolarización y lo planteó en varias ocasiones. En una entrevista que dio en el exterior habló muy claro y dijo de una moneda local. Habló hasta de la moneda regional llamada el sucre, que ya ha fracasado en la región luego de dejar muchos actos de corrupción. Nosotros vamos a mantener la dolarización, vamos a fortalecer la dolarización. Por eso los ecuatorianos tienen que escoger entre quien propone desdolarizar, el señor Arau, y quienes proponemos fortalecer la dolarización. Desdolarizar el Ecuador sería transitar por los caminos que llevaron a la miseria que hoy viven los hermanos venezolanos. Yo no quiero eso para ningún ecuatoriano. Que los ecuatorianos vivan en el Ecuador, prosperen en el Ecuador, tengan un empleo en el Ecuador, emprendan en el Ecuador, y no lo que quiere el señor Arauz, que muchos ecuatorianos terminen en las calles y en las esquinas de las ciudades de Colombia y Perú, como lo están hoy los venezolanos en Ecuador. Ahora, esta propuesta de entregar $1,000 a 1 millón de familias se sigue debatiendo. Al parecer, tiene el consenso de algunos electores. Ha sido criticada por varios analistas, por varios gremios incluso, porque estos son $1,000 millones del Banco Central del Ecuador, que Arauz dice que ha colocado en una cuenta en Suiza y que lo que va a hacer es traer ese dinero. Ese dinero es de todos. El señor Arauz dice tantas mentiras al mismo tiempo que sería bueno preguntarle dónde están esos dólares, en qué banco en Suiza están en dólares y de quién son esos dólares, porque el Banco Central es un banco de reserva que cuida los depósitos de los depositantes en la banca y en las cooperativas, cuida los depósitos de los GATS, del sistema previsional del Ecuador. Por lo tanto, ese dinero no es del gobierno. En todo caso, a mí me parece bien por el pueblo ecuatoriano que reciban $1,000 cada uno, cada familia. La pregunta es, ¿será verdad? ¿Será verdad? ¿O te están engañando, diciéndote algo para que le des el voto y luego no te dan ni los $1,000 y anda a ver tú si podrás conseguir empleo algún día de tu vida? ¿Usted qué cree? ¿Será verdad? Eso es mentira. Es obviamente que es mentira, porque ese dinero no es del gobierno y no puede ser tocado. Es dinero de todos los ecuatorianos, de los depositantes de la banca. Por lo tanto, ahí hay un engaño. Cuando hablamos de banca, señor Lazo, Andrés Arauz y lo que es Unión por la Esperanza arremeten contra usted. Hablan de el banquero, el candidato de la banca,
es decir, con una suerte de remoquete peyorativo. Pero claro, usted estuvo en la banca y la banca tiene un papel importante en este país. Sí sería importante desmitificar, contestar estas acusaciones. La banca es una profesión como ser periodista. Usted escogió ser periodista, yo escogí desarrollar la actividad bancaria. ¿Por qué dice el señor Arauz el banquero? Porque trata de minimizar mi capacidad y mi experiencia. Yo le digo al señor Arauz que es un incapaz porque ha prometido hacer minería extractiva de los celulares, lo cual es absolutamente ridículo, y no tiene ninguna experiencia realmente. Él debería dedicarse a trabajar, a generar empleo, debería pagar impuestos. Yo creo que esto es importante, Edgar. No se le pregunta a los candidatos cuánto impuesto han pagado. Y yo le voy a contestar lo que usted no me ha preguntado. Los impuestos que yo he pagado en los últimos 10 años equivale a la suma equivale a sumar todo lo que han pagado el resto de candidatos multiplicado por 30. Es decir, el resto no paga nada. Y ahí ve usted en la funda de un montón de candidatos los que dicen que son empresarios, que generan empleo y no pagan impuestos. Yo me pregunto, bueno, ¿qué empleo han creado si no tienen utilidades y no pagan impuestos? O si teniendo utilidades están evadiendo impuestos. Para mí el señor Arauz debe darse una temporadita experimentando un poco, trabajando un poco, creando empleo, pagando impuestos y contribuyendo al desarrollo del país, porque ellos quieren venir a manejar el dinero ajeno, porque no son capaces de generar dinero propio. Yo quisiera su comentario, Guillermo Lazo, por favor, ante un hecho que se ha dado en las últimas horas, y es que los miembros de la CONAIE, Jaime Vargas, específicamente este último, que se supone pertenecía a Pachacuti y que debería apoyar a Yacu Pérez, pues ha planteado su apoyo al candidato Andrés Arauz. Recordemos todos los ecuatorianos el papel especialmente de Jaime Vargas en octubre de 2019. ¿Qué significa el apoyo de Jaime Vargas a Andrés Arauz para usted? Lo primero, la confirmación de que en octubre del 2019 Jaime Vargas actuó de manera funcional en favor del correísmo. Esa es la primera conclusión. ¿Por qué? Porque ya vemos que ahora se va con el señor Arauz. ¿Y por qué aparece ahora y no antes? ¿Por qué aparece 10 días antes de las elecciones o menos de 2 semanas de las elecciones? Porque está cayendo en las encuestas. Entonces, como tabla de salvación aparece el señor Arauz y probablemente después aparecerá el señor Issa también tratando de salvarlo y levantarlo a un candidato que tiene una tendencia de bajada, de caída. Pero optar por el dirigente o los dirigentes que sitiaron la ciudad de Quito, que la sumaron en un contexto de terror, que quisieron tomarse Guayaquil también. ¿Cómo puede ser eso una campaña, una carta de presentación para una campaña presidencial? Espérese usted el día de las elecciones y verá cómo Quito le responde a esta acción de apoyo de Jaime Vargas al señor Andrés Arauz, al que además lo sacaron corriendo de Loja a punta de huevos. Al final del día no son más que huevos, pero salió corriendo de la ciudad de Loja. Y esas son claras demostraciones de que están en picada en las encuestas y va a haber la desesperación que van a tener en los próximos 10 días de campaña, porque esto termina el 4 de febrero. Son exactamente 10 u 11 días de campaña. Va a haber la campaña sucia. Va a haber la desesperación por decir cualquier cosa con tal de ganar un voto, pero están haciendo cualquier cosa para perder votos, que es lo que está sucediendo con ellos. Otro lugar común en contra suyo, señor Lazo, es que usted ha cogobernado con Lenín Moreno, que ha sido el Eso es cogobierno absolutamente. de Alianza País y del Movimiento Creo. Eso es absolutamente falso. Lo sabe el Ecuador. Correa impuso a Moreno de presidente de la República. Lo impuso en base a un fraude del 2 de abril del 17. ¿Cómo voy a haber yo gobernado con alguien que me hizo fraude?
Imposible, en lo absoluto. Esa es parte de la campaña sucia del correísmo. Como quieren, le salió mal su heredero, quieren sacudírselo y echarlo a otro. Y es evidente que el candidato de Correa era Lenín Moreno, el del 2017, y el presidente que él impuso en Carondelet es el señor Moreno. Bueno, pero hubo votaciones, varias votaciones del movimiento Creo a favor de proyectos del gobierno en estos años. Eso en Asamblea Nacional que nada tiene que ver con el gobierno. Bueno, usted ha visto en las últimas horas, y es triste informarlo y aceptarlo, que en este proceso de vacunación que necesita el país, pues ha habido algunas irregularidades, en la lista se han colado gente que no debía vacunarse, incluso se ha optado por centros geriátricos privados, cuando por ejemplo el Pablo Arturo Suárez, usted lo conoce aquí en Quito, un hospital que merecía tener esas vacunas, no las ha recibido como merecía. ¿Qué debe suceder ahí? Poner orden. Lo que pasa típico en este gobierno que no sabe hacer las cosas, pues ahora en el proceso de vacunación deberá poner orden. Ahora fíjese usted, son apenas 84,000 vacunas que se han recibido y el Ecuador necesita vacunar a por lo menos 9 a 10 millones de ecuatorianos. Así que ese proceso todavía es un proceso que no comienza. Nos han dicho que llegarán las vacunas en el mes de marzo. Ahora tenemos la información oficial de que ya no se compra Pfizer, sino AstraZeneca. Ojalá que AstraZeneca cumpla, porque Pfizer, por problemas logísticos de sus fábricas, está quedando mal en el mundo. Bueno, pero de todas maneras queda ahí una base que le va a corresponder al próximo gobernante, sea usted o cualquier otra persona. Ténganlo Esta por base seguro que en firme, los primeros eh, 100 días de gobierno estarán vacunados al menos 9 millones de ecuatorianos. ¿y cuál es su plan en ese sentido? No, ese es nuestro plan. El objetivo del plan es que a los 100 días de gobierno estén vacunados al menos 9 millones de ecuatorianos. ¿Sirve de algo los Recuerde, preparativos que ha hecho este recuerde, gobierno? recuerde usted que soy el único candidato a presidente que tiene por binomio a un médico, precisamente para manejar estos temas. Y en estos temas, lo más delicado es mantener la cadena de frío en que tienen que estar las vacunas. Más allá de los planes y de los ofrecimientos que usted tiene, todo este tipo de denuncias, todo este tipo de comentarios que se tienen de este gobierno en retirada, ¿le servirán a usted para hacer una fiscalización de Lenín Moreno y los suyos? Pero por supuesto, el gobierno lo que le toca es colaborar con la fiscalía entregando toda la información requerida para poder llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Su proyecto bandera son los 2 millones de empleos. ¿Cuál es el siguiente ofrecimiento a la ciudadanía? Vamos a apoyar a la agricultura con crédito desde el Banco Nacional de Fomento por al menos 1.000 millones de dólares al 1% de interés a 30 años plazo. Y vamos a apoyarlos también con semillas gratuitas de calidad. Vamos a apoyarlos con obra de infraestructura. Necesitamos construir caminos vecinales. Necesitamos apoyarlos con proyectos de riego. Vamos a apoyar a la agricultura llevando la salud, la telemedicina, la agricultura y la teleeducación. ¿Cuánto le costaría al gobierno eso? ¿De dónde sería financiado? Bueno, los 1.000 millones de dólares yo pretendo conseguirlos de un préstamo del Banco Mundial a largo plazo, probablemente al 2,5% de interés. ¿Eso qué implica? Un subsidio de 10 o 15 millones de dólares al año al sector que más empleo genera, que es el sector agropecuario. Esto de los subsidios ha sido discutido durante algunos años. ¿No es mejor darle al pueblo ecuatoriano fuentes de trabajo antes que darle cantidades de dinero para que subsista? ¿No es mejor enseñarle a pescar antes que darle el pescado? Bueno, usted lo ha dicho y usted ha conocido mis propuestas. 2 millones de empleo. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Lo que usted recomienda, dar empleo, no regalar dinero, sino dar empleo porque el empleo dignifica al hombre y el empleo le permite sostener a su familia llevando un plato de comida a su mesa.
Supongo que estos son temas de credibilidad sin duda, pero recordemos que en la campaña del 2017 usted y Lenín Moreno se enfrascaron en esto de dar empleo y al parecer Lenín Moreno no cumplió pues con ese ofrecimiento. Bueno, hay que preguntarle a él por qué no cumplió con ese ofrecimiento. Era previsible que no lo cumpla porque no tenía ni capacidad ni experiencia para hacerlo. Y no solamente que no ha creado, ha destruido empleo. Durante sus 3 años de gobierno se han perdido 1 millón de empleos. Ciertamente que 700.000 son producto de la pandemia, pero cerca de 300.000 empleos son de responsabilidad de una mala gestión económica de su gobierno. El otro ofrecimiento fue el tema de las casas. Tampoco se cumplió con 250.000 soluciones habitacionales que planteó Lenín Moreno. Si el candidato de Correa ofreció casas y no cumplió, ofreció empleo y no cumplió, ofreció preocuparte de ti toda una vida y no ha cumplido, ¿por qué tenemos que pensar que el nuevo candidato de Correa vaya a cumplir? Definitivamente que no, no va a cumplir, porque no son gente que tiene capacidad, no tienen experiencia y ya vimos todo lo que pasó en el Correato. 10 años de corrupción. El señor Arauz es el representante de gente que ha sido sentenciada por corrupción, que se encuentra en las cárceles unas y huida otras. Bueno, en determinado momento habló y varias ocasiones de que Rafael Correa vendría al día siguiente de que Arauz sea presidente. Correa en los últimos días ha señalado que él se queda en Bélgica y que él asumirá pues cualquier encargo del presidente Arauz. Vea usted lo que dice el candidato Arauz. No respeta la justicia, porque el presidente de la República no puede meter mano en la justicia. Decir que al siguiente día viene su tutor es simplemente despreciar a la justicia. Y ahí está otra señal para no votar por una persona que tiene la tendencia del autoritarismo. Bueno, ahí hay una sed del pueblo ecuatoriano porque haya justicia, porque se esclarezcan los múltiples actos de corrupción que se han denunciado. ¿Cómo usted, Guillermo Lasso, de ser presidente de la República, puede seguir adelante con este clamor ciudadano sin meter la mano en la justicia? Esto entre comillas. En primer lugar, dándole el presupuesto que necesita la justicia para renovarse internamente por ella misma. En segundo lugar, mi gobierno buscará asesoría internacional de la ONU, de la OEA, de la Unión Europea, de los Estados Unidos para que apoyen en el fortalecimiento de la justicia. Sin que el gobierno meta mano, lo que haremos es, como representante del Estado ecuatoriano, buscar ayuda internacional para el fortalecimiento de la justicia. Bueno, en una eventual segunda vuelta, que quién sabe podría ser con Yacu Pérez o con Andrés Arauz, usted quizá estaría ya en una tarea de ir tendiendo puentes con el resto de los candidatos, con las 14 candidaturas o 15 candidaturas restantes. Yo creo en la unidad de todos los ecuatorianos, en la unidad de los ciudadanos, en la unidad a través del voto. Yo le digo a los ecuatorianos, vota útil en la primera vuelta. No desperdicies tu voto con candidatos que no van a la esquina. Vota por quien tenemos la opción. Vota por quien tenemos capacidad y experiencia para poder sacar adelante este país, promoviendo inversión y generando empleo. Pero bueno, en este diálogo con las otras candidaturas, habrá que considerar que una cosa es diálogo y otra cosa es, no sé, prometerles ministerios o todo eso que se llama la utilización de la cosa pública en función de llegar al éxito en la segunda vuelta. Que nadie se equivoque, nosotros no vamos a usar hospitales como moneda de cambio político, absolutamente con nadie, ni tampoco ministerios ni instituciones públicas. Si hay alguien de ese grupo que tiene capacidad, él por sí solo, y puede desempeñar el cargo de un ministerio, bueno, que lo asuma. Nosotros no vamos a querer sin un gobierno de unidad, pero aquí no hay ninguna transacción política con los activos del Estado. En ese sentido, Yacu Pérez resulta ser portador y representante de una fuerza política que podría ser decisiva en una eventual segunda vuelta entre usted y Andrés Arauz. ¿Qué le dice o qué piensa de esa tienda política? Bueno, yo, más que lo que yo diga, es lo que ha dicho su vicepresidenta, que en ese caso
muy probable que se dé, ellos votarían por Lasso. Pero de todas maneras tendrían que usted sintonizarse con algunas de sus Pero planteamientos, por ¿no? supuesto, yo sintonizo con las propuestas de protección del medio ambiente con Yacu. Eso es cuestión de ponerlo por escrito y que el gobierno del cambio asuma esa responsabilidad frente a los electores de Yacu. Estas dos últimas semanas, estos dos últimos días, 11, 12 últimos días de campaña, evidentemente van a ser de una tempestad de propuestas de todos los sectores. ¿Qué debe hacer el pueblo ecuatoriano? ¿Que va a ser el centro de esa tempestad? Yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene enfrente dos opciones, no hay más. O escoge el futuro, donde fortaleceremos la dolarización, donde trabajaremos para generar empleo, para promover el emprendimiento, donde trabajaremos por la prosperidad, o escoge la opción que representan aquellos que significa llegar a Venezuela, a la miseria de Venezuela. Por lo tanto, estamos en manos del pueblo ecuatoriano y estamos en manos de Dios, a quien yo le pido que bendiga al pueblo ecuatoriano. Su último mensaje, no sabemos si podamos tener algún otro contacto con usted antes de las elecciones, Guillermo Lasso. Muchas gracias, Edgar. Mi último mensaje, ecuatorianos, está en tus manos. Tú tienes el voto, tú tienes la posibilidad de definir el futuro del Ecuador. No te equivoques. No te equivoques porque los pueblos pagan también cuando el pueblo se equivoca. Te invito a votar por Lasso, por las listas 21 de Creo. Te invito a votar por el gobierno de las oportunidades, el gobierno de la prosperidad, aquel gobierno del empleo, del emprendimiento. Vota 21, Creo, vota por Lasso. Un abrazo y muchas gracias, Edgar. Gracias a usted. Ha sido el candidato presidencial Guillermo Lasso, candidato de la alianza entre Creo y el Partido Social Cristiano. Volvemos luego de la pausa.